Gracias por seguir aquí con nosotros en tu programa Tu familia y tus finanzas con un servidor Ricardo Aguirre, asesor financiero. Una vez más, te agradezco la sintonía de siempre y gracias por apoyar este programa semana a semana. Pues bien, en este segundo tópico, que es sumamente importante, estaremos hablando de los dos tipos de riesgos que hay a la hora de invertir tu dinero, a la hora de manejar tus finanzas, tus ahorros, tu 401k, tu IRA, etc. Dos tipos de riesgos que son sumamente importantes que conozcas de ellos. Bien, el primer tipo de riesgo tiene que ver con, o lo que llamamos riesgo no sistémico. El riesgo no sistémico. ¿Y qué significa el riesgo no sistémico? Bien, pues el riesgo no sistémico es aquel tipo de riesgo asociado a la hora de tú invertir tu dinero, asociado con una sola empresa o en una sola industria. Ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado hubo un escándalo a nivel nacional, es más, fue a nivel global. ¿Y de qué escándalo estoy hablando? Bueno, estoy hablando de cuando hubo cierta aerolínea que sacó a un pasajero, básicamente lo arrastró y lo sacó del avión. Sí, ¿usted recuerda de cuál estoy hablando? Claro que sí, de ese ejemplo. ¿Qué aerolínea era? Efectivamente, United Airlines. ¿Y por qué estoy mencionando ese caso en particular? Bueno, porque en el riesgo no sistémico afecta a una sola compañía o a una sola industria. Y el ejemplo de ello es escándalos o cuando un presidente de una institución abusa o comete fraude financiero. Esos son tipos de ejemplos. En este caso estoy dando el ejemplo de la aerolínea de United Airlines, de ese escándalo, porque al sacar a ese pasajero a la fuerza de una forma inhumana, pues creó un escándalo global que tuvo repercusiones en la bolsa o en las acciones de United específicamente. Y déjeme preguntarle a usted, si usted tuviese dinero y estuviese a punto de jubilarse y lo tuviese invertido todo ese capital en las acciones de United Airlines, ¿cómo le hubiese ido? Porque las acciones se desplomaron, bajaron bastante por ese escándalo. Entonces, ese es un tipo de riesgo no sistémico que solamente afecta a una industria o una compañía, como en este caso afectó a United Airlines. Este escándalo no afectó a American Airlines o no afectó a otras industrias financieras como Chase, Banco de América o Allianz o otras instituciones. Este tipo de escándalo afecta específicamente a una compañía o una industria. Bien, ya vimos cuál es este tipo de riesgo y usted se ha de estar preguntando, bueno, me puede afectar, pero ¿cuál es la solución? Muy sencillo. La solución para protegerse ante este tipo de riesgo no sistémico es invertir en diferentes compañías, diferentes sectores, diferentes industrias, lo que se llama diversificación de bienes, es decir, no tener los huevos en una sola canasta, sino en varias canastas. Esa es la solución para mitigar el tipo de riesgo no sistémico. Ahora bien, la diversificación de bienes es fabulosa. Estar diversificado es fabulosa y le ofrece protección. Pero no si usted quiere protegerse ante el segundo tipo de riesgo. Sí, así como lo escucha. ¿Cuál es el segundo tipo de riesgo? El riesgo sistémico, que afecta a toda una industria, a todo un sistema económico. Entonces, si la diversificación de bienes no es suficiente para protegerse su dinero, su capital, su inversión ante un riesgo sistémico, pues ¿cuál será la solución? Bueno, se los voy a explicar. Antes de darles la solución, quiero hacer hincapié al tipo de riesgo sistémico. Ya lo dije que es todo aquel que afecta a una industria o un sistema económico. Lo vivimos en el 2001, lo vivimos en el 2008. Ejemplos: guerras, crisis, cuestiones políticas. En el 2001 vivimos terrorismo. En el 2008 vivimos la crisis financiera. Eso
afectó a todos por todas partes, fue globalizado. Entonces, con tanta diversificación de bienes que había en ese momento, hubo inversionistas, hubo personas como usted que tenían dinero en su IRA, su plan de retiro o 401k, que a pesar de tanta diversificación, perdieron muchísimo. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí en la pantalla, como ustedes pueden ver, les doy un ejemplo de lo que es una diversificación de bienes. Aquí lo pueden ver en pantalla, una diversificación de bienes. Esta diversificación contiene más de 2.600 empresas y aún así hubo pérdidas catastróficas. En otras palabras, aunque cuando usted haya tenido esta diversificación en todas estas empresas, en todas estas canastas, lo que pasó en el 2008, que fue la crisis financiera, que es un riesgo sistémico, aún así hubo pérdidas millonarias. Muchísima gente perdió muchísimo dinero. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto para proteger su dinero ante un riesgo sistémico si es que la diversificación de bienes no es suficiente? Pues déjeme decirle que una de las soluciones para proteger su dinero ante cualquier tipo de escándalo o de pérdida en la bolsa de valores es teniendo un plan de protección de principal. Un plan de protección de principal, o lo que yo le llamo el candado en su plan, para que si la bolsa baja, pierde o se desploma, como ocurrió en el 2001 o 2008, usted no pierda absolutamente nada. Y esa es la única forma por la cual usted se puede proteger ante un riesgo sistémico. Es más, ese tipo de protección le brinda protección ante el riesgo no sistémico y también ante el riesgo sistémico. Si usted quiere informarse más sobre cómo proteger su dinero, su ahorro, su retiro, su 401k, yo lo invito a que marque este número que aparece aquí en pantalla y se informe. No hay costo por la consulta y el conocimiento es poder. Así que lo invito a que marque a este número que aparece en pantalla. Ahora mismo, hágalo. No le mueva, no le cambie, porque regresamos con más aquí en tu programa, Tu Familia y Tus Finanzas.